¿Recuerdas a Carlos Eduardo Rico? Durante años bastaba que apareciera frente a una cámara para que el público supiera lo que venía, una ocurrencia, una imitación, una historia cotidiana convertida en carcajada. Era uno de esos rostros que parecían tener un lugar asegurado en la televisión mexicana. Estuvo en programas que millones recuerdan, compartió escenario con figuras enormes de la comedia y llegó a formar parte de una época en la que salir en Televisa podía cambiarte la vida de la noche a la mañana. Pero hubo un momento en que algo se rompió. Carlos Eduardo pasó de tener una carrera que parecía avanzar sin freno a descubrir que una sola decisión podía cambiar la manera en que el público lo veía. Él mismo reconocería años después que su participación en Big Brother VIP representó un deterioro para su carrera. Y detrás de aquella experiencia hubo algo todavía más doloroso, la sensación de que una parte de la audiencia que antes lo quería comenzó a darle la espalda. ¿Cómo puede un hombre acostumbrado a provocar risas levantarse cuando deja de escuchar los aplausos? Esta no es solamente la historia de un comediante que desapareció por temporadas de la televisión. Es la historia de alguien que conoció desde niño el escenario, alcanzó reconocimiento nacional, vio tambalearse aquello que había construido y tuvo que aprender a sobrevivir cuando la fama dejó de comportarse como una amiga. Y para comprenderlo hay que regresar mucho antes de hoy, de humores. Los comediantes, de la jaula y de los realities. Hay que volver al principio, cuando Carlos Eduardo era apenas un niño y probablemente todavía no entendía que aquellas luces terminarían definiendo buena parte de su vida. Su relación con el espectáculo comenzó de una forma casi increíble. De acuerdo con las semblanzas publicadas sobre su trayectoria, apareció siendo apenas un niño en la Carpa Ofelia. Mientras otros pequeños de su edad apenas descubrían qué querían ser, él ya conocía el ruido detrás del escenario. Las voces de los artistas esperando su turno y esa extraña sensación que existe segundos antes de que alguien salga a intentar conquistar a un público. Aquello no fue una anécdota aislada. Con el paso de los años, Carlos Eduardo siguió acercándose al oficio. Se formó en actuación y pasó por el teatro de carpa, la revista y los centros nocturnos, lugares donde un comediante aprende una lección que la televisión jamás puede enseñarle: si el chiste no funciona, no existe edición capaz de salvarte. El silencio del público te lo dice inmediatamente. Y Carlos aprendió a sobrevivir a ese silencio. Antes de convertirse en un rostro conocido tuvo que hacer lo que hacen casi todos los artistas que empiezan desde abajo: trabajar, insistir y presentarse donde hubiera un escenario. En 1995 comenzó a darse a conocer profesionalmente como actor y participó en montajes teatrales. Poco después llegó el cine. Pero todavía faltaba el escaparate que terminaría cambiándolo todo. Y entonces llegó. Y lo que llegó fue la televisión. Para Carlos Eduardo Rico no significaba únicamente aparecer frente a una cámara. Era entrar al medio capaz de convertir a un comediante de escenarios pequeños en alguien reconocido en cualquier rincón de México. Después de años aprendiendo a ganarse al público sin segundas oportunidades, finalmente tenía delante el escaparate que tantos artistas perseguían durante toda una vida. Su rostro comenzó a hacerse familiar. Participó en distintos proyectos, pero sería la comedia la que terminaría colocándolo en el lugar donde mejor funcionaba. Carlos tenía una ventaja: no necesitaba transformarse completamente para provocar una carcajada. Su manera de hablar, sus gestos y la velocidad con la que podía convertir una situación aparentemente normal en un remate hacían que pareciera estar contando el chiste directamente a quien lo veía desde casa. Y poco a poco ocurrió algo fundamental. La gente empezó a recordar su nombre. Llegaron espacios como Humores. Los Comediantes, donde coincidió con una generación de humoristas que convirtió la comedia televisiva en uno de los grandes entretenimientos de aquellos años. Ya no estaba intentando conquistar unas cuantas mesas en un centro nocturno. Ahora podía entrar simultáneamente a millones de hogares. Después vendrían otras oportunidades. Carlos apareció en programas como Hoy y más adelante formó parte de La Jaula, producción en la que compartió créditos con figuras reconocidas del entretenimiento mexicano. Su carrera parecía haber encontrado finalmente una estabilidad que durante muchos años había perseguido. Había trabajo. Había reconocimiento. Había público. Y, sobre todo, existía esa peligrosa sensación de que todo aquello podía durar para siempre. Porque cuando alguien pasa años luchando por conseguir una oportunidad y finalmente la obtiene, resulta muy difícil imaginar que algún día pueda perderla. Carlos Eduardo ya no era solamente aquel muchacho formado entre carpas, teatros y centros nocturnos. Se había convertido en una personalidad de televisión.
Lo reconocían en la calle. Lo invitaban a programas. Su nombre aparecía en producciones nacionales y podía vivir de aquello que había comenzado prácticamente como un juego desde niño, hacer reír. Pero la televisión tiene una regla que casi nadie entiende hasta que la experimenta. La misma exposición que puede elevarte también puede destruir cuidadosamente la imagen que tardaste años en construir. Y Carlos estaba a punto de comprobarlo. A principios de los años 2000, México vivía la fiebre de los reality shows. El público ya no quería únicamente ver personajes interpretados frente a una cámara. Quería observar a las celebridades cuando supuestamente dejaban de actuar. Big Brother VIP ofrecía exactamente eso. Encerrar famosos, vigilarlos día y noche y convertir sus discusiones, amistades, debilidades y errores en entretenimiento nacional. Para cualquier figura pública la propuesta podía parecer irresistible, semanas enteras ocupando horas de televisión y millones de personas pendientes de cada movimiento. Carlos aceptó participar. Probablemente nadie podía imaginar entonces que aquella decisión terminaría siendo recordada por él mismo como uno de los momentos que más daño hicieron a su trayectoria. Porque Carlos entró a aquella casa siendo un comediante querido. Pero cuando salió, algo había cambiado. Y recuperar lo perdido sería mucho más difícil que conseguir la fama por primera vez. Carlos Eduardo Rico entró a Big Brother VIP pensando que estaba aceptando otra oportunidad de televisión. Pero un reality no funcionaba como los escenarios donde había aprendido a sobrevivir. Allí no había un personaje detrás del cual esconderse, un libreto que seguir ni un remate preparado para recuperar al público cuando algo salía mal. Las cámaras estaban encendidas todo el tiempo. Y cualquier gesto podía convertirse en una sentencia. Dentro de aquella casa, el público comenzó a conocer una versión distinta del comediante. Ya no era únicamente el hombre que aparecía durante unos minutos para provocar carcajadas. Ahora podían verlo cansado, molesto, discutiendo, reaccionando bajo presión y conviviendo durante horas con otras personalidades. Era precisamente lo que prometía el formato. Pero para Carlos tuvo consecuencias. Con los años él mismo hablaría del impacto que aquella participación tuvo sobre su trayectoria y reconocería que Big Brother VIP significó un deterioro para su carrera. Una confesión especialmente dura viniendo de alguien que había tardado años en construir una imagen frente al público. Porque perder dinero duele. Perder trabajo preocupa. Pero sentir que estás perdiendo el cariño de la gente que hizo posible tu carrera golpea en otro lugar. Carlos salió de aquella experiencia y tuvo que enfrentarse a una realidad incómoda. Ser conocido no necesariamente significaba seguir siendo querido. La televisión podía continuar mostrando su rostro, pero algo de aquella conexión había cambiado. Y entonces comenzó una etapa que muchos espectadores probablemente no percibieron mientras ocurría. Porque las carreras artísticas rara vez terminan con una puerta cerrándose de golpe. A veces sucede lentamente. Primero llega una llamada menos. Después un proyecto que no se concreta. Luego observas cómo nuevos rostros ocupan espacios que antes parecían reservados para tu generación. Hasta que un día miras alrededor y comprendes que aquella maquinaria que parecía necesitarte puede continuar perfectamente sin ti. Carlos siguió trabajando. Eso es importante. Su historia no fue la de un hombre que salió de un reality y desapareció inmediatamente. Continuó haciendo televisión, teatro y presentaciones. La experiencia acumulada durante tantos años seguía ahí. También permanecía esa capacidad para ponerse frente a desconocidos y buscar una carcajada. Pero el terreno había cambiado. La televisión mexicana también estaba cambiando. Los programas de comedia que habían convertido a numerosos humoristas en figuras nacionales comenzaron a perder espacio. Los formatos se transformaron y aquella generación que había dominado durante años empezó a competir con nuevas formas de entretenimiento. Para alguien como Carlos aquello significaba volver a una lección que había aprendido mucho antes de alcanzar la fama. Ningún aplauso está garantizado. Y mientras profesionalmente intentaba mantenerse vigente, fuera de las cámaras la vida también comenzaría a cobrarle sus propias facturas. Porque detrás del comediante había un hombre con patrimonio, decisiones económicas y responsabilidades. Un hombre que había trabajado durante décadas creyendo que aquello que había conseguido podía darle tranquilidad. Hasta que descubrió que también podía perderse. Y cuando esa parte de su vida comenzó a derrumbarse, Carlos ya no tuvo que preguntarse cómo recuperar solamente una carrera. Tuvo que preguntarse cómo empezar otra vez. Durante años, Carlos Eduardo Rico había aprendido que el trabajo podía desaparecer.
Lo que quizá nunca imaginó fue que también podía hacerlo aquello que había comprado precisamente para sentirse seguro. Porque detrás de las risas existía otra historia. La de un hombre que, como tantos artistas después de una buena época, había intentado convertir los años de éxito en patrimonio. Trabajas mientras hay contratos, guardas lo que puedes, compras propiedades y piensas que así estarás protegido cuando las cámaras dejen de llamar. Sobre el papel parece sencillo. En la vida real puede convertirse en una pesadilla. Con el paso del tiempo comenzaron a conocerse episodios difíciles relacionados con su situación económica y con propiedades que Carlos aseguraba haber perdido. Él mismo ha contado públicamente conflictos que involucraron bienes inmuebles y situaciones que terminaron afectando seriamente aquello que había construido con años de trabajo. Y entonces la historia adquirió otra dimensión. Porque ya no hablamos del comediante que había perdido parte del impulso de su carrera después de un reality. Hablamos del hombre detrás del personaje. Del hombre que hacía cuentas. Del hombre que miraba hacia atrás y sabía cuántos años había necesitado para conseguir cada cosa. En televisión, perder una oportunidad significa esperar la siguiente. Perder parte de tu patrimonio significa enfrentarte a una pregunta mucho más aterradora. ¿Y si no puedes recuperarlo? Carlos había conocido una época donde su rostro aparecía constantemente en pantalla. Había trabajado en teatro, cine y televisión. Había recorrido escenarios y había conseguido algo que miles persiguen sin alcanzarlo jamás, vivir durante años de hacer reír. Pero el éxito tiene una trampa. Mientras existe parece enorme. Cuando comienza a desaparecer, descubres lo rápido que puede reducirse todo. La fama no paga automáticamente las cuentas. Los aplausos del pasado no garantizan los contratos del presente. Y ser reconocido en la calle tampoco significa tener tranquilidad cuando cierras la puerta de tu casa. Para cualquier persona sería un golpe difícil. Para un comediante existe además una contradicción particularmente cruel, aunque por dentro estés preocupado, cuando subes al escenario la gente sigue esperando que seas divertido. No compraron un boleto para escuchar tus problemas. Quieren reír. Así que Carlos hizo lo que había aprendido a hacer desde aquellos primeros años frente al público, salió y trabajó. Continuó presentándose. Continuó buscando espacios. Continuó contando historias. Porque quizá ahí estaba la única parte de su vida que nadie podía quitarle fácilmente. Podían cambiar los programas. Podían terminar los contratos. Podía disminuir la fama. Incluso podían perderse bienes materiales. Pero todavía quedaba el oficio. Y esa diferencia terminaría siendo fundamental. Carlos Eduardo Rico no había construido su carrera únicamente frente a una cámara. Antes de que millones conocieran su rostro ya había aprendido a enfrentarse directamente al público. Podía regresar al teatro, a los shows, a las presentaciones y empezar otra vez desde un lugar que conocía perfectamente. No era el regreso que cualquiera habría elegido después de haber probado la televisión nacional. Pero era un regreso. Y mientras muchos podían observarlo desde fuera y pensar que Carlos pertenecía a una época que ya había terminado, él estaba descubriendo algo mucho más importante. Todavía podía hacer reír. Todavía podía trabajar. Todavía podía levantarse. Pero faltaba el golpe que pondría a prueba algo mucho más importante que su dinero o su fama, su capacidad de aceptar que el Carlos Eduardo Rico del pasado quizá nunca volvería. Y que para seguir adelante tendría que aprender a vivir sin él. Aceptar que una etapa terminó puede ser mucho más difícil que perderla. Durante mucho tiempo, Carlos Eduardo Rico había pertenecido a una televisión donde los comediantes podían convertirse en estrellas nacionales. Una aparición en horario estelar bastaba para entrar en millones de hogares. Pero aquel México televisivo comenzó a desaparecer y Carlos tuvo que enfrentarse a una realidad que tarde o temprano alcanza a casi todos los artistas. El público cambia. Las generaciones cambian. Y la fama también envejece. Había personas que todavía lo reconocían inmediatamente. Adultos que habían crecido escuchando sus chistes y familias que recordaban sus apariciones en televisión. Pero también existía una generación nueva para la que Carlos Eduardo Rico ya no era necesariamente un rostro cotidiano. Podría haberse quedado esperando una llamada. Podría haberse convencido de que la televisión le debía otra oportunidad. Pero eligió seguir trabajando. Regresó una y otra vez al lugar donde un comediante descubre cuánto vale realmente frente al público. Presentaciones, teatro, espectáculos y proyectos que quizá ya no tenían el escaparate gigantesco de sus mejores años,
pero conservaban algo que para él resultaba fundamental. Las risas seguían ahí. Y eso cambia completamente la manera de mirar su historia. Porque sería sencillo reducir la vida de Carlos a una frase dramática, lo perdió casi todo. Pero una persona no está formada únicamente por lo que aparece en una escritura, por el dinero de una cuenta bancaria o por la cantidad de horas que ocupa en televisión. Hay cosas mucho más difíciles de perder. El oficio es una de ellas. Carlos llevaba décadas aprendiendo a observar al público. Sabía cuándo detener una historia, cuándo acelerar un remate y cuándo dejar unos segundos de silencio antes de soltar la frase que provocaría la carcajada. Eso no podía quitárselo ningún productor. Tampoco una mala decisión. Ni siquiera una época complicada económicamente. Y poco a poco aquella idea comenzó a imponerse sobre la nostalgia. Quizá no necesitaba recuperar exactamente la vida que había tenido. Quizá necesitaba construir otra. Para un artista veterano, esa transformación exige tragarse una buena cantidad de orgullo. Significa comprender que algunos escenarios serán más pequeños, que ciertas oportunidades ya no llegarán y que el teléfono quizá no sonará con la frecuencia de antes. Pero también significa descubrir quién eras realmente cuando desaparece todo el ruido alrededor. Sin grandes promociones. Sin cámaras siguiéndote. Sin la seguridad de saber que millones estarán mirando. Queda una persona frente a otra persona. Y un intento por hacerla reír. Ahí Carlos seguía teniendo algo que ofrecer. Mientras tanto, sus apariciones públicas comenzaron a despertar otro tipo de reacción. Ya no era solamente el comediante de la televisión. Para muchos espectadores se había convertido en un recuerdo vivo de una época. Verlo provocaba nostalgia. Y la nostalgia tiene una fuerza extraña. Puede hacer que una voz, una canción o un rostro te transporte 20 años hacia atrás en cuestión de segundos. Carlos empezó a representar precisamente eso para una parte del público. Pero detrás de esa sonrisa había cicatrices que las cámaras no mostraban. Había decisiones que probablemente habría querido cambiar. Había cosas materiales que ya no estaban. Y había una pregunta inevitable. Después de tantos golpes, ¿cómo vive realmente Carlos Eduardo Rico hoy? La respuesta sorprendería a quienes imaginan que un famoso, cuando deja de ocupar las pantallas, simplemente desaparece. Porque Carlos no desapareció. Aprendió a vivir de otra manera. Aprender a vivir de otra manera significaba entender algo que la fama suele ocultar mientras estás arriba. Ser famoso y tener trabajo no son exactamente lo mismo. Carlos Eduardo Rico podía seguir siendo reconocido. Podía encontrarse con personas que recordaban sus programas, sus personajes y aquella época de la televisión mexicana. Pero el reconocimiento por sí solo no garantiza estabilidad. Las fotografías que alguien te pide en la calle no pagan las cuentas. Los recuerdos tampoco. Así que había que seguir. Y Carlos siguió. En lugar de comportarse como una estrella esperando que regresaran los grandes tiempos, continuó recurriendo a aquello que sabía hacer desde mucho antes de alcanzar la televisión, presentarse frente a un público. Ese detalle es importante porque permite comprender cómo logró atravesar los años más complicados. Carlos nunca fue únicamente un producto de la pantalla. Había nacido artísticamente sobre escenarios. Antes de los grandes programas había conocido la carpa, el teatro, los centros nocturnos y esa relación directa con la gente donde no existen ratings que puedan disfrazar un fracaso. Si nadie ríe, lo sabes. Si funciona, también. Y décadas después, cuando muchas de las puertas que antes parecían abiertas comenzaron a cerrarse, aquel aprendizaje terminó convirtiéndose en una especie de salvavidas. Ya no se trataba de demostrar que seguía siendo una estrella. Se trataba de demostrar que seguía siendo comediante. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La estrella depende de que alguien la coloque frente a una cámara. El comediante puede necesitar solamente un escenario, un micrófono y personas dispuestas a escucharlo. Por eso Carlos continuó apareciendo en espectáculos y proyectos, manteniéndose activo incluso cuando su presencia en la televisión ya no tenía la intensidad de otros años. No era una retirada. Era adaptación. Y mientras él intentaba reconstruir esa estabilidad, ocurrió algo curioso. Internet comenzó a hacer con los artistas veteranos exactamente lo contrario de lo que muchos habían temido. En lugar de borrarlos, volvió a encontrarlos. Fragmentos de viejos programas comenzaron a circular. Entrevistas, recuerdos y apariciones permitieron que espectadores que habían crecido con aquellos comediantes volvieran a preguntarse qué había sido de ellos.
Y el nombre de Carlos Eduardo Rico seguía provocando reconocimiento. Pero también comenzaron las preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Qué había ocurrido con su dinero? ¿Por qué ya no aparecía como antes? ¿Realmente había perdido todo? Es precisamente ahí donde su historia corre el riesgo de convertirse en algo que no es. Porque decir que un hombre lo perdió casi todo puede hacernos imaginar una escena extrema, abandono, miseria, alguien completamente derrotado por su pasado. La realidad es más compleja. Carlos atravesó problemas económicos y patrimoniales y habló públicamente de momentos difíciles. También reconoció decisiones profesionales que perjudicaron su carrera. Pero no dejó de trabajar. No dejó de aparecer. Y, sobre todo, no dejó de hacer aquello que llevaba prácticamente toda una vida haciendo. La caída existió. Lo que no existió fue la rendición. Y esa diferencia nos lleva directamente al Carlos Eduardo Rico de hoy. Un hombre muy distinto al que entró a Big Brother creyendo que la exposición podía ayudarlo. Ahora sabe cuánto puede costar una decisión. Sabe lo rápido que cambia la televisión. Y sabe que aquello que tardaste décadas en conseguir puede desaparecer mucho antes de lo que imaginabas. Pero también sabe algo que solo aprende quien ya estuvo arriba y sobrevivió a la bajada. Cuando has perdido suficiente, empiezas a descubrir qué cosas eran realmente tuyas. Y Carlos todavía conservaba la más importante. Y lo más importante que Carlos Eduardo Rico conservaba no estaba guardado en una cuenta bancaria ni escrito en las escrituras de una propiedad. Estaba dentro de él. Era la capacidad de empezar de nuevo. Puede parecer una frase sencilla hasta que pensamos en lo que significa para alguien que ya conoció el éxito. Empezar desde abajo cuando nunca has tenido nada es difícil. Hacerlo después de haber probado los aplausos, los programas nacionales y el reconocimiento resulta todavía más doloroso. Porque ahora sabes exactamente lo que perdiste. Carlos podía recordar una época en la que su trabajo aparecía constantemente en televisión. Podía mirar fotografías, videos y fragmentos de programas donde estaba rodeado de figuras populares. Podía comprobar que aquello había sucedido realmente. Pero vivir mirando hacia atrás habría sido otra forma de perderlo todo. Así que continuó moviéndose. Con los años volvió a aparecer en entrevistas, programas y escenarios. Algunas veces para hablar de comedia. Otras, inevitablemente, para responder preguntas sobre las etapas difíciles de su vida. Y algo comenzó a cambiar. El hombre detrás de los chistes empezó a resultar tan interesante como el comediante. Porque cuando Carlos hablaba de sus tropiezos ya no lo hacía desde la posición del artista que cree que nada puede tocarlo. Hablaba como alguien que había descubierto que la fama no protege contra los errores, contra los problemas económicos ni contra el paso del tiempo. Había aprendido una lección costosa. Puedes pasar décadas construyendo una carrera y aún así tomar una decisión equivocada. Puedes ganar mucho y después perder una parte importante. Puedes ser reconocido por millones y sentir que profesionalmente estás comenzando otra vez. Pero mientras puedas trabajar, la historia todavía no terminó. Ese parece ser uno de los puntos fundamentales para entender cómo vive Carlos Eduardo Rico en la actualidad. No vive escondido esperando que alguien recuerde quién fue. Sigue relacionado con el espectáculo. Continúa realizando presentaciones y utilizando precisamente aquello que lo llevó hasta la televisión, su humor. Quizá ya no exista alrededor de él aquella maquinaria de exposición de sus años más populares. Quizá algunos espectadores jóvenes necesiten buscar su nombre para descubrir su trayectoria. Pero cuando Carlos sube a un escenario ocurre algo curioso. Las décadas desaparecen. Frente a él puede estar sentado alguien que lo veía en televisión hace 20 años. Al lado, una persona que apenas está descubriendo quién es. Y durante unos minutos ambos esperan exactamente lo mismo. Que los haga reír. Ahí Carlos vuelve a controlar la situación. No importa qué productor dejó de llamarlo. No importa qué propiedad se perdió. No importa qué programa terminó. El escenario vuelve a pertenecerle mientras pueda sostener al público. Y quizá por eso nunca terminó de desaparecer. Muchos artistas construyen una fama tan dependiente de un personaje o de un programa que, cuando ese proyecto termina, también termina prácticamente su carrera. Carlos tenía algo anterior a todo eso. Tenía tablas. Había aprendido el oficio cuando todavía no existían las redes sociales capaces de convertir a alguien en famoso durante una semana. Venía de una escuela donde había que conquistar a la gente una persona a la vez.
Y esa vieja escuela terminó ayudándolo a sobrevivir en un mundo nuevo. Pero todavía queda una pregunta. Después de perder parte de aquello que había construido, después del golpe que él mismo reconoce que sufrió su carrera y después de comprobar que la fama puede desaparecer, ¿Carlos Eduardo Rico se arrepiente? La respuesta revela mucho más de él que cualquier cifra sobre el dinero que alguna vez tuvo. Porque hay pérdidas que un hombre intenta recuperar durante toda su vida. Y hay otras que termina aceptando como el precio que tuvo que pagar para descubrir quién era cuando dejaron de aplaudirle. El arrepentimiento es extraño. Cuando alguien mira desde fuera la vida de Carlos Eduardo Rico puede resultar sencillo señalar el momento exacto donde aparentemente todo comenzó a complicarse y decir, ahí estuvo el error. Pero quien vive una carrera artística nunca tiene la posibilidad de mirar el futuro antes de tomar una decisión. Cuando Carlos aceptó entrar a Big Brother VIP no podía saber con certeza qué consecuencias tendría aquella exposición. Era uno de los programas más comentados del momento. Participar significaba mantenerse frente a millones de espectadores y formar parte del fenómeno televisivo del que todo México hablaba. Años después, la perspectiva fue diferente. Carlos llegó a reconocer públicamente que aquella experiencia perjudicó su carrera. Y admitirlo requiere algo que no todos los artistas tienen. Porque resulta mucho más fácil culpar al público, a los productores o a una industria que cambió que reconocer que una decisión propia pudo contribuir a modificar la percepción que la gente tenía de ti. Pero Carlos ya no podía regresar y cambiarla. Tampoco podía recuperar todos los años que habían pasado. Lo único que podía controlar era lo que haría después. Y eligió continuar. Esa decisión explica por qué su historia no termina en la caída. Carlos siguió presentándose, concediendo entrevistas y manteniendo contacto con el público. Con el tiempo, incluso los episodios más complicados comenzaron a convertirse en material para mirar su propia vida desde otra perspectiva. Después de todo, un comediante pasa la existencia haciendo precisamente eso. Tomar situaciones incómodas y encontrar una manera de sobrevivir a ellas. A veces mediante una carcajada. Otras simplemente aceptándolas. Y el Carlos Eduardo Rico que hoy puede recordar aquellos años ya no es aquel hombre que necesitaba demostrar que pertenecía a la televisión. Su trayectoria ya existe. Nadie puede borrar las décadas de trabajo ni las veces que consiguió hacer reír a una audiencia. Pero tampoco él puede borrar los golpes. Y quizá por eso ahora su historia tiene un peso que antes no tenía. Cuando era una figura frecuente en televisión, Carlos podía representar éxito, diversión y popularidad. Hoy representa algo diferente. Resistencia. Porque envejecer dentro del espectáculo significa observar cómo cambia absolutamente todo. Cambian los productores. Cambian los programas. Cambian los compañeros. Algunos amigos desaparecen de la pantalla. Otros mueren. Nuevos comediantes llegan con estilos distintos y una audiencia que antes esperaba una semana para verte ahora puede encontrar miles de videos con solo tocar la pantalla de un teléfono. Y tú tienes dos opciones. Quejarte porque el mundo dejó de funcionar como antes. O aprender a encontrar tu lugar dentro del nuevo. Carlos eligió lo segundo. No necesitó fingir que seguía viviendo exactamente como durante sus años de mayor exposición. Tampoco necesitó esconder que había atravesado momentos difíciles. Y ahí aparece quizá la parte más humana de su historia. El hombre que durante décadas tuvo como trabajo provocar risas descubrió que su propia vida no siempre tendría un remate feliz. Algunas cosas simplemente se pierden. Algunas decisiones no pueden corregirse. Algunas oportunidades no regresan. Pero mientras quede tiempo, siempre existe la posibilidad de escribir una escena diferente. Y Carlos Eduardo Rico todavía estaba escribiendo la suya. Porque cuando muchos se preguntaban qué había sido de aquel comediante que recordaban de la televisión, él seguía haciendo algo que llevaba prácticamente toda la vida haciendo. Trabajar. Solo que ahora los aplausos significaban algo distinto. Ya no demostraban que había llegado a la cima. Demostraban que después de caer, todavía seguía de pie. Seguir de pie parece poca cosa hasta que sabes todo lo que hubo que atravesar para conseguirlo. Hoy, cuando Carlos Eduardo Rico aparece frente al público, ya no vemos solamente al comediante que conocimos en televisión. Detrás de cada chiste existe un hombre que ha tenido que aprender una de las lecciones más incómodas del espectáculo. Puedes ser muy famoso durante una etapa de tu vida y aún así tener que volver a luchar por tu lugar. La fama nunca fue una pensión. Y Carlos lo descubrió. Por eso, cuando alguien pregunta cómo vive hoy,
La respuesta resulta menos espectacular de lo que algunos titulares podrían hacernos imaginar, pero mucho más interesante. Carlos sigue trabajando. Continúa ligado a la comedia, realizando presentaciones y apareciendo ocasionalmente en distintos espacios. Su vida actual no tiene necesariamente la exposición permanente de aquella época en la que su rostro aparecía constantemente en la televisión nacional. Pero tampoco estamos hablando de un hombre derrotado. Y esa diferencia importa. Porque alrededor de los artistas que dejan de aparecer diariamente suele construirse una idea equivocada. Si ya no los vemos, suponemos que desaparecieron. Si no protagonizan programas, pensamos que están acabados. Y cuando conocemos problemas económicos de su pasado, resulta todavía más fácil imaginar un final trágico. La realidad de Carlos es diferente. Perdió cosas importantes. Su carrera atravesó momentos complicados. Él mismo ha hablado de decisiones que terminaron afectándolo y de conflictos que golpearon su patrimonio. Pero todavía conserva algo que, después de tantos años, probablemente valora de una manera distinta. La posibilidad de ganarse la vida haciendo lo que sabe hacer. Imagina por un instante lo que significa. Aquel niño que conoció los escenarios antes de comprender realmente que era una carrera artística terminó pasando prácticamente toda su existencia frente al público. Hubo noches en que seguramente regresó a casa sintiendo que había conquistado el mundo. Y otras en las que probablemente se preguntó cómo iba a resolver el siguiente problema. Entre ambas versiones existe el mismo hombre. Eso es lo que hace tan particular su historia. No estamos frente al relato clásico del famoso que alcanzó la cima, perdió absolutamente todo y terminó olvidado. Tampoco frente al artista que conserva intacta la fortuna de sus mejores años y observa tranquilamente el pasado desde una mansión. Carlos quedó en un territorio mucho más humano. El de quienes tuvieron que adaptarse. El de quienes descubrieron que sobrevivir no siempre significa recuperar exactamente aquello que perdiste. A veces significa aprender a necesitar menos. A veces significa aceptar escenarios diferentes. Y otras veces significa poder mirar un error sin permitir que ese error se convierta en el resumen de toda tu existencia. Big Brother fue un capítulo. Los problemas económicos fueron otro. La pérdida de propiedades, los cambios profesionales y los años con menor exposición también forman parte de su historia. Pero ninguno consiguió convertirse en el último. Porque mientras hubiera alguien dispuesto a sentarse frente a él y escuchar, Carlos todavía tenía una función que dar. Quizá por eso las risas que escucha ahora tengan un significado que jamás tuvieron durante sus años de mayor fama. Antes podían significar éxito. Hoy también significan supervivencia. Cada carcajada confirma que aquello que comenzó décadas atrás sigue funcionando. El público cambió. La televisión cambió. Carlos también cambió. Y estamos llegando al verdadero final de esta historia. Porque después de hablar de lo que ganó y de todo aquello que perdió, queda una última pregunta. ¿Qué significa realmente haberlo perdido casi todo? La respuesta quizá no tenga nada que ver con dinero. Porque perderlo casi todo no siempre significa quedarse sin nada. A veces significa perder la versión de tu vida que creías permanente. Carlos Eduardo Rico conoció los aplausos, la televisión nacional y esa extraña sensación de entrar a un lugar sabiendo que muchas personas reconocen tu rostro. Durante años hizo reír a un público que lo convirtió en una figura familiar del entretenimiento mexicano. Después descubrió la otra cara. Las oportunidades disminuyeron. Una decisión televisiva que parecía atractiva terminó siendo recordada por él como un golpe para su carrera. Y los problemas relacionados con su patrimonio le demostraron que incluso aquello construido durante años puede ponerse en riesgo. Pero aquí está la parte de esta historia que ningún titular debería esconder. Carlos Eduardo Rico no terminó. Hoy no vive como un hombre esperando que alguien venga a rescatarlo del pasado. Sigue ligado al espectáculo, continúa presentándose y conserva el oficio que comenzó a construir cuando era apenas un niño. Tal vez esa sea su verdadera fortuna. Porque una propiedad puede perderse. El dinero puede acabarse. Un programa puede ser cancelado. Incluso la fama puede desaparecer con una velocidad aterradora. Pero hay cosas que después de décadas terminan formando parte de ti. Carlos aprendió a hacer reír antes de convertirse en una figura conocida y continuó haciéndolo después de que aquella fama dejó de acompañarlo con la misma intensidad. Eso significa que, en cierto sentido, regresó al principio. Al escenario. Al público. A una persona intentando provocar una carcajada en otra.
Solo que ahora existe una diferencia enorme. El joven que comenzó en este oficio soñaba con descubrir hasta dónde podía llegar. El hombre de hoy ya sabe hasta dónde llegó. Sabe lo que se siente estar arriba. También sabe lo que se siente bajar. Y sobrevivió a ambas cosas. Quizá por eso resulta injusto observar su presente únicamente desde aquello que perdió. Porque si medimos una vida exclusivamente por propiedades, contratos o apariciones en televisión, entonces sí, podemos encontrar pérdidas importantes. Pero si la medimos por la capacidad de continuar después de ellas, la historia cambia completamente. Carlos Eduardo Rico sigue aquí. Y cada vez que alguien se acerca y le dice, yo lo veía con mi familia, ocurre algo que ninguna crisis económica puede borrar. Durante unos segundos vuelve aquella sala. Vuelve aquel programa. Vuelve la familia reunida frente al televisor. Y vuelve la risa. Ese es el extraño privilegio de quienes dedicaron su vida a entretener. Tal vez ya no aparezcan todas las noches, pero permanecen escondidos en los recuerdos de personas que ni siquiera conocen. Carlos forma parte de esos recuerdos. Por eso su historia no debería terminar preguntando cuánto dinero conserva o cuántas propiedades perdió. Debería terminar preguntando algo mucho más difícil. ¿Qué conservaríamos nosotros si mañana desapareciera todo aquello con lo que hemos aprendido a medir nuestro éxito? Carlos tuvo que descubrir su respuesta de la manera más dura. Cuando desapareció parte de la seguridad, quedó el oficio. Cuando disminuyeron las cámaras, quedó el escenario. Cuando la fama dejó de ser cotidiana, quedó un público que todavía recordaba su nombre. Y cuando parecía que aquella época había terminado definitivamente, quedó Carlos Eduardo Rico. Más viejo. Más golpeado. Probablemente más consciente de lo frágil que puede ser todo. Pero todavía dispuesto a ponerse frente a un micrófono. Todavía buscando la siguiente carcajada. Tal vez esa sea la ironía final de su vida. El hombre que pasó décadas haciendo reír a los demás terminó protagonizando una historia que no tiene nada de chiste. Una historia sobre éxito, errores, pérdidas y segundas oportunidades. Porque al final la verdadera derrota no habría sido perder dinero, propiedades o televisión. Habría sido dejar de intentarlo. Y eso fue precisamente lo que Carlos Eduardo Rico nunca perdió. Ahora dime tú, ¿lo recuerdas en sus años de mayor popularidad? ¿Cuál es el programa o momento de Carlos Eduardo Rico que más recuerdas? Cuéntamelo en los comentarios y comparte este video con alguien que también creció viendo aquella época de la televisión mexicana. Porque algunas estrellas dejan de aparecer en pantalla. Pero mientras alguien todavía recuerde cómo nos hicieron sentir, nunca desaparecen por completo.